Hola, ¿cómo están? Hola, profe. ¿Cómo estamos, Eduardo? Hola, Bien, bien. Sofía. ¿Cómo va todo? Bien, Hola, ¿y tú? profe. Bien, bien. Qué bueno. Vamos a esperar unos minutitos a ver si llega más para llegar a la hora. ¿Cuánto quedan? Un par de minutos. ¿Tienen preguntas, comentarios de algo del curso? ¿O de la vida? Esto acá. Yo no sé cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo hacer qué? ¿Cómo vamos a poder hacer la evaluación de impacto de las fundaciones? Pero, pero es que tú no tienes que hacerla, tú tienes que proponer ahora. Tienes que entender y hacer un diseño, ¿me entiendes? No tienes Ah, que ya, hacerlo no es durante el como que semestre. tengamos que hacerla en No, verdad. es diseñarlo. Es diseñarla, sugerir cómo se podría hacer. No, en un semestre no alcanza. Y ojalá Ah, que ya, después las perfecto. fundaciones, la Anita está por ahí de América Solidaria, ojalá que después la puedan hacer también, pues, ¿no? Ojalá. Pensar un poco el programa y todo, pero no, ciertamente no hay que hacerlo, no hay ninguna posibilidad de hacerlo en un semestre. Bacán que lo diga, profe, porque me asusté mucho. Pero ese yo creo que está implícito, ¿no? En las instrucciones, ¿o no? Puede ser. Ahí lo voy a ver. Veamos, chat. Si tienen cualquier pregunta o comentario, lo pueden hacer ahora, ¿ya? De las clases. Vamos a esperar un minutito para partir. ¿Cómo estuvo en la charla de Seba? ¿Cuándo fue? ¿El lunes? ¿Sí? De Balloon Latam. Buenísima. ¿Sí? Qué Es bueno, seco. qué Sí. bueno. Yo había ido a una feria de Balloon Latam en Cunco ¿Ya? y nadie sabía que era tan grande. Ya. Sí, pues están en hartas partes en Chile. Sí, y hay Sí, gente muy no, bacán. y que dura tanto y que son tan pro. Sí. No Y tengo ni usan, idea. y usan lo que están aprendiendo ustedes. De hecho, Seba hizo un diplomado sobre este tema hace unos años atrás, hace como 4 años atrás, yo creo. Ahí lo conocimos. Nico dijo de que la universidad convalidaba si es que no, si es que uno se iba para allá. Ah, eso no sé. No sé. ¿Una práctica, decís tú? ¿Algo así? No, había dicho que la universidad es convalidada si uno se iba como por un año, como un MBA en desarrollo social, algo así. ¿En serio? Ah, eso no sabía. Ya. No, eso sí que no sabía. Pero qué bueno que se entusiasmaron. Después vamos a tener más invitados así, pues, de distintas partes. Ya creo que ya son las 11:30, así que vamos a partir. Voy a compartir pantalla. Este que está acá. ¿Lo alcanzan a ver o no? ¿Se ve? Sí, Sí, ya. Sí, perfecto. Ya pues, bien. partamos entonces. Ya, entonces ahora la clase de hoy día, el título, no sé si lo vieron en el programa, dice cantidad de educación, diferencia en diferencia. Y déjeme contarle un poco, vienen 5 clases que, de hecho, son las últimas que creo que voy a hacer yo, que son básicamente una mezcla de dos cosas, que traté de ponerlo acá en la transparencia, no sé cómo se dice, en las slides, ¿ya? Que mezclan tópicos, ¿ya? O sea, cada clase vamos a ver un tópico y además vamos a ver un método para identificar impacto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la clase de hoy día vamos a discutir la economía brevemente de la cantidad de educación, algo que ustedes quizás han visto en ramos previos, en análisis, por ejemplo, se habla harto de esto, y vamos a aprender de diferencia en diferencia, en base a un paper. La próxima clase, que la voy a hacer yo también, es calidad de educación, evaluaciones experimentales, y así sucesivamente hasta la clase 12, ¿ya? Entonces, estas 5 clases que vienen ahora son un momento para pensar en tópicos, ¿ya? Que creemos que son interesantes y que se van a ir mezclando con temas que vienen más para adelante, y a la vez discutir métodos, ¿ya? Y ustedes me mandaron hartos comentarios, la mayoría mandaron comentarios sobre los métodos, en este caso, pero simplemente quiero recordar que no va a ser como una clase econométrica pura, en el sentido de que, bueno, no es el objetivo del curso, pero que la idea es también que aprendamos de métodos, perdón, de tópicos, ¿ya? Y hoy día vamos a hablar de cantidad de educación. Y además, en la ayudantía y en las tareas, ustedes van a aprender a implementar estos métodos en Stata, ¿ya? Y eso yo quiero enfatizar harto que
en verdad, yo por lo menos, cada vez que, yo casi nunca he aprendido a hacer econometría leyendo un paper, así, sino que lo he aprendido haciendo algo, con Stata y todo, ¿no es cierto? Y con casi todos los métodos, y con eso uno aprende de verdad. Entonces quiero enfatizar eso, ¿ya? No es tan difícil aprender Stata, aparte de algo que les va a servir, aparte tiene una lógica que les puede servir en otros programas, ¿no es cierto? Entonces es útil el manejo de datos, ¿ya? Entonces, ¿se entiende más o menos? Ese es como para que lo... Entonces siempre vamos a estar pensando como con un dual. Primal, dual, en algún momento va a ser tópico en la clase, en algún momento va a ser el método y vamos a estar jugando con las dos cosas, ¿ya? Entonces, y también para que se acuerden, ¿ya? Que nosotros tenemos como este mapa, que yo lo alcancé a mostrar en la última vez que hice clase, ¿no es cierto? En que de alguna manera nosotros, para contestar preguntas de evaluación de impacto, vamos a tener métodos experimentales, cuasi experimentales y no experimentales, y lo que yo les mostré en la transparencia anterior, básicamente resume todos los pedacitos que están acá en el cuadrado, ¿ya? Eso. Entonces, en la clase de hoy vamos a hablar de tres cosas. Dos seguro y una si es que alcanzamos, y vamos a ver con qué profundidad lo hacemos, ¿ya? Primero vamos a hablar de cantidad de educación y vamos a pensar un poco la economía básica, ¿ya? Después vamos a preguntar, y ahí va a haber una pregunta, que es, bueno, más cantidad de educación, más escuelas. ¿Se acuerdan lo que hablamos en la primera clase sobre la deserción? Más educación per se o más escuelas, mejoran ciertos resultados, mejoran los salarios de la gente, ¿no es cierto? Quizás alguna medida más amplia de bienestar, niveles de pobreza. Esa es como la pregunta, ¿ya? Y es una pregunta que tiene una noción de causalidad detrás. Y ahí vamos a tomar un paper de Esther Duflo, que quizá ustedes saben, es Premio Nobel de Economía en el año 2019, y este paper que vamos a ver, yo diría que es el primer paper famoso de Esther, lo hizo cuando estaba saliendo del doctorado, y Esther fue la primera persona que usó de modo inteligente y creativo eh, para una pregunta de país en desarrollo el método de diferencia en diferencia. No lo creó ella, sino que lo usó creativamente. Yo creo que ese paper es útil para eso, ¿ya? Y vamos a terminar la clase hablando de dónde está la frontera del tema. Yo, para decirles como un spoiler, que básicamente, y eso lo comentaba con un comentario que no me acuerdo de quién era, lo tenía anotado acá y no lo anoté, en verdad, con alguien que me dijo, profe, pero al final, creo que era Juan, de la primera conversa que tuvimos en la clase, ¿se acuerdan esa conversa sobre si la deserción, en verdad, si un niño, en verdad, una niña que abandonaba la escuela, y si la escuela era muy mala, qué pasaba? ¿No es cierto? Y tuvimos una discusión en que había gente que decía que igual mejoraban ciertas cosas, otra gente que decía que no mejoraba nada. Por otra parte, hay un ámbito normativo como de derechos, que es como el derecho a la vida, ¿no es cierto? Yo puedo decir, no, mira, en verdad, voy a matar a alguien, ¿no es cierto? Te decir, no, pues compadre, si tiene derecho a la vida, yo no puedo andar matando a alguien, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso. Entonces, en ese contexto, ¿no es cierto? Este paper entra y lo que me decía Juan, creo que era en el comentario que me mandó, que se dedicó a buscar papers en los cuales la educación, sin controlar por calidad, no tenía efecto en salarios o algo. Y en verdad, yo no conozco ni un paper, hay un paper en Europa, en un caso súper excepcional, en que la educación, la cantidad de educación, no tiene impactos en salarios. ¿Me entienden o no? O en pobreza o cosas así. ¿Ya? Entonces, el spoiler es que al final del día parece que ser que la educación, para la mayoría de la gente, para casi toda la gente, según lo que conocemos, la educación primaria, secundaria, es algo que mejora la calidad de vida. Entonces, la frontera de la investigación hoy día es ¿por qué no hay más personas, ¿no es cierto?, yendo a la educación? Porque hay gente que abandona el sistema educativo, porque hay gente que es expulsada del sistema educativo. Y una de las conclusiones de la investigación, y donde hartas personas estamos trabajando, es que hay mucha gente que carece de información importante, ¿ya? O sea en cierto sentido es como que los resultados de las evaluaciones de impacto no son conocidas por la gente que toma decisiones. Y la gente que toma decisiones a veces son personas en el lenguaje de la economía, demandantes, niñas, niños, sus familias, que deciden no enviar a la niña o al niño a la escuela, y a veces también son las escuelas, ¿no es cierto?, los sistemas educativos, que en verdad perdieron la esperanza de que una niña o un niño pueda ser educado de modo exitoso. ¿Me entienden más o menos? Ese es como el plan, ¿ya? Entonces hay tres cosas. Entender la economía de la cantidad de educación. En la próxima clase vamos a hablar de calidad, que es un poquito distinto. Vamos a ver el paper de Esther Duflo. Vamos a aprender diferencia en diferencia, vamos a tratar de contestar dudas que ustedes tienen, que son muy legítimas, ¿ya? Y finalmente, si tenemos tiempo, yo les voy a contar dónde está como la frontera de la investigación acá, ¿ya? Entonces, déjenme mostrarle esta slide, que es como la economía básica, ¿ya? Y déjenme ir a la ecuación que voy a subrayar acá arriba,
que básicamente es una ecuación que es muy famosa en economía, no sé si ustedes la conocen de otros ramos, quizá en análisis económico creo que mostramos algo que se llama la ecuación de Mincer, por Jacob Mincer, un economista, que fue el primero que la hizo, y que a grosso modo hace como cosas así, ¿ya? Pone al lado izquierdo lo que hacía Mincer, el logaritmo natural de los salarios, pero ustedes pueden pensar esto más amplio, si quieren. Piensen que lo que ponen al lado izquierdo es, no sé, salud mental, calidad de vida, pobreza, algún resultado a nivel individual, ¿ya? Y al lado derecho decimos que eso es una función, al lado derecho de una constante, de una medida de educación, que le vamos a llamar SI, si quieren, por simplicidad, ahora, pensemos que es años de educación, pero también a veces puede ser que una niña o un niño acceda a una escuela, ¿me entienden? No tiene por qué ser una variable, piénselo así como genéricamente, años de educación, y epsilon acá va a ser esa cosa que nos molesta siempre a la gente que hacemos estadística o econometría, que es básicamente algo que yo no observo como econometrista, ¿ya? Pero que tiene un impacto en la variable de interés. ¿Se entiende la ecuación más o menos? ¿Hay alguien que tenga preguntas o comentarios sobre esto? ¿No? ¿Sigo entonces? Ya, entonces le voy a empezar a hacer preguntas. ¿Ya? ¿Qué es cada término? Traduzcan la matemática a algo simple. ¿Ya? ¿Qué es cada término? ¿Ya? Y aquí voy a tratar de pedirles que sean precisas y precisos. Por ejemplo, ¿qué es alfa? ¿Alguien quiere hablar? Puede levantar la mano. Así que... Matías. Es el intercepto cuando el SI no tiene efecto. Ya, ya, El alfa. Ya, y supongamos que alfa, súper bien Matías, déjame precisar un poquito. Y entonces, supongamos que beta es distinto que cero. ¿Qué es alfa entonces? ¿Me cachai? Imagínate que beta, porque tú me dijiste cuando S no tiene efecto, ya, pero yo te estoy diciendo que en verdad el beta es positivo, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué significa alfa entonces? ¿Se te ocurre, Matías? Piénsalo matemáticamente. Si, ¿qué es alfa? Si es que beta es positivo. Y supongamos que epsilon tiene promedio cero. ¿Se te ocurre? No, Ya, paso. ya, no hay problema. Gracias, Matías. ¿Alguien se le ocurre la respuesta a la pregunta que acabo de hacer? Juan, ¿que estás por ahí? ¿Salario mínimo? No. Puede ser el El, salario sa- mínimo. el salario sin años de educación. Exactamente. ¿Quién habló? Perdón. Agustín. Agustín, gracias. Agustín, ¿no es cierto? Alfa es el salario que recibe una persona que no tiene años de educación, y yo ya les dije epsilon en promedio era cero. ¿Se entiende o no? Entonces, alfa es lo que recibe alguien que no tiene años de educación. Capaz que sea el salario mínimo, como dice Juan, pero a lo mejor no es el salario mínimo, porque a lo mejor, no sé, pues estoy como una economía como en Chile, en que el 30% de la gente es informal, y en la economía informal ustedes se pueden imaginar que el salario mínimo da exactamente lo mismo, por definición de informal, en términos legales, ¿ya? ¿Me siguen más o menos o no? ¿Sí? Ya, ¿qué es beta ahora? Suponiendo que S es años de educación. ¿Qué es beta? ¿Benjamín? Es como el premio por educación. Como El por premio por educarte. educación, ¿ya? ¿Ya? No sé si lo vieron en micro. ¿Cómo se llama técnicamente beta? ¿Qué es? O quizá en macro lo han visto. ¿Qué es beta para los economistas? ¿Como la pendiente? Como la pendiente es para los matemáticos, muy bien, gracias, pero para los economistas. Está súper bien, pero dale un paso más. ¿Cómo le llamaríamos los economistas a esa pendiente? Cuando Multiplicador. No, Retorno. no. Semielasticidad. Ya, ¿quién dijo? ¿Quién fue? Semi, alguien dijo Sí, semi. yo. Juan, dale, semielasticidad. ¿Te fijas? ¿Por Sí. qué una semielasticidad, Juan? Dale. Porque la variable dependiente es un logaritmo y esa no. Entonces significa beta cuánto aumenta porcentualmente un año de educación el logaritmo del salario. Eso, que es lo que decían otras personas, ¿no es cierto? Lo que decía Benjamín es un retorno. Entonces, ¿qué es lo que se interpreta esto? Es una pendiente, como decía Gracia también, pero para los economistas le llamamos semielasticidad y es, como decía Juan o Benjamín antes, es en cuanto aumenta porcentualmente y, que en este caso es salarios, como yo les decía, ¿ya? Cuando aumenta en 1S. Por eso se llama semielasticidad, porque uno aumenta porcentualmente y el otro no.
¿Están conmigo más o menos o no? ¿Ya? ¿Cuánto es? Sí, Tengo una gracias. pregunta. Sí, ¿no? Perdón. No, sí, tengo una pregunta. Dale gracias, porfa. Es que el beta no podría quizás ir cambiando porque, no sé, entre primero y segundo básico, obvio que la diferencia de salario va a ser menor entre, a ver, o sea, entre más años de universidad, como que quizás Eso. va como aumentando exponencial. Es un muy buen punto, gracias. De hecho, vamos a discutir, mira, yo no lo tenía pensado discutir, pero recuérdame que lo vamos a hablar un poquito más adelante, ¿ya? Porque beta no tiene por qué ser constante. Como tú muy bien dices, dijiste antes, esto es una pendiente que no tiene por qué ser constante. Cuando yo paso de 0 a 1 es distinto que cuando paso de 8 a 9. Como ustedes vieron, y yo creo, por lo menos Ahí, la gente en ahí análisis, se puede agregar ¿sí? se podría agregar ¿cómo se llama esto? Año de educación al cuadrado, ¿no? Se podría, al cúbico, podría hacerlo más formalmente, pero dejemos los comentarios que ustedes están diciendo, están súper buenos y tiene un impacto importante en pensarlo econométricamente, que quiero volver a él, ¿ya? Pero déjenme por un segundo que este beta, ¿ya? Es constante, ¿ya? De hecho, yo podría hacerlo incluso más general, ¿ah? Podría hacerlo que dependiera por II, por ejemplo, y de hecho hay métodos econométricos que hacen eso, más avanzados, en que identifican el beta distinto para cada persona. Para Gracia es distinto que para Agustín, que es distinto que para Sofía, que para Juan, que para Benjamín, ¿ya? Ya, pero en términos económicos, volviendo atrás, significa un retorno. O sea, si yo invierto un año de educación, ¿en cuánto aumenta porcentualmente mi ingreso, ¿ya? O mi salario. De nuevo, yo les dije antes, acuérdense que esto puede ser otra cosa. Acá puede estar una medida de bienestar, puede estar una medida de, no sé, de resultado académico, pero Mincer lo hacía con salario. Entonces déjenme hacer un par de preguntas adicionales, ¿ya? Este retorno que está acá, ¿es un retorno privado o social? El que estábamos hablando con Gracia, ¿no es cierto? Con Juan, con Agustín, Benjamín. ¿Es retorno privado o social? ¿Privado? ¿Ya? ¿Por qué, Sofía? Esa es la respuesta Porque correcta, ¿ya? es individual, ¿o no? ¿Ya? Es individual y más aún, ¿en qué se refleja ese retorno? En mi salario. ¿Lo ven o no? En mi salario, ¿no es cierto? Podría haber un retorno social. ¿Cuándo, por ejemplo, si yo fuera alguien que está evaluando el impacto social de los años de educación y lo hiciera así como a nivel social, podría encontrar un beta que es distinto que el beta privado? ¿Se le ocurre por qué? ¿Por qué podría ser distinto el beta social? O sea, para toda la Porque, sociedad, que el que yo me apropio como individuo. ¿Alguien estaba hablando? Yo le interrumpí, perdón. porque tendría que estar multiplicado por la cantidad de personas, ¿no? Y puede que no sea como más personas sea más, sino que llegue un punto en donde es como exponencial o Ya, no se disminuye. pero tú estás diciendo, pero fíjate que igual, si eso es como lo que decía Agustín antes, ¿ya? Sería para mí igual, pues, ¿no es cierto? O lo que decía Gracia. Quizás es distinto el beta cuando estoy en primaria que en la educación superior, pero simplemente puedo permitir que esta ecuación tenga un sub-i distinto. Mira, hay algo que está diciendo Inés en el chat por las externalidades. Eso típicamente los retornos son sociales distintos que los privados, es cuando hay alguna externalidad de la educación, ¿ya? No sé si quieres profundizar, Inés. ¿Qué sería una externalidad en educación? ¿Por qué la educación puede tener externalidades? Piensen como economistas. ¿A qué se le ocurre? Quizá Inés tienes algo en mente. Inés. Sí, no, por ejemplo, si yo aprendo y mi hermano no aprendió, como que le puedo enseñar en la casa, como en las conversaciones, como cultura, cosas así. Eso, ¿no es cierto? O sea, cuando se educa Inés, tiene un efecto positivo en otra persona, ¿ya? Y de esto vamos a volver un poquito más adelante en una clase en que vamos a hablar más adelante, pero es algo que puede estar presente, que también es algo relevante cuando estamos evaluando impacto, porque es distinto que yo diga que, por ejemplo, el retorno para Inés es 10%, por ejemplo, demos un número, 8% de un año de educación, y no considero, en términos de evaluación del proyecto, que a lo mejor la educación de Inés, como decía ella, tiene un retorno en otras personas, en su familia, en las personas con quien interactúa en el trabajo, etc. Es como en esta clase, cuando ustedes preparan la clase, no se han dado cuenta, de hecho por eso yo lo hago así, les pongo incentivo a que sea así, cuando ustedes preparan la clase y hablan y aprenden de algo, le están generando una externalidad positiva a sus compañeros y compañeras, ¿ya? Entonces la pregunta es, después de una pregunta empírica, a la cual vamos a volver más adelante, es si esa hipótesis de la externalidad es grande o no. Y esto ustedes lo han hablado antes en análisis, ¿ya? Yo soy parte de esa literatura y hay una parte de la literatura que decimos que en verdad las externalidades de educación
si bien son plausibles conceptualmente, empíricamente no son tan relevantes. ¿Ya? Ya, entonces después viene el tema de cuánto invertir. Pues, a ver, ¿cuánto invertirá la persona? ¿Ya? ¿Ya? Díganme ustedes la economía, y con esto terminamos la economía básica. ¿Ya? ¿Cuánto invertirá una persona? ¿Qué compara? ¿Cómo toma la decisión de inversión? Esto es análisis, vuelvan a análisis. Traten de acordarse eso que aprendieron hace 1, 2, 3, 4 años. Cuando el beneficio marginal igual al costo marginal. Exactamente, beneficio marginal igual costo marginal. Agustín, apliquémoslo acá. María Ignacia, ¿tú estás levantando la mano también? ¿Quería agregar algo? María Ignacia, que estás por ahí. No, no tengo levanta la mano. Creo que no. Pero ya, no importa. Entonces, apliquémoslo, Agustín. ¿Cuál es el beneficio marginal de un año de educación? El beta. El ¿no? beta. ¿Cuál sería tu costo alternativo? El costo de ese año, o sea, no sale acá, pero sería el costo de una matrícula de la universidad o del colegio, Ya, eso depende está medio en qué implícito nivel acá. estamos. Claro, está medio implícito acá, porque en verdad, fíjense lo siguiente, que es un poco lo que está puesto acá abajo. ¿Ya? Yo tengo un costo alternativo, que es que yo estoy usando este dinero para pagar una matrícula, que es lo que dice Agustín. También estoy usando mi tiempo en vez de estar trabajando en el mercado. ¿Me siguen o no? ¿Ya? Entonces yo de alguna manera voy a comparar mi beneficio marginal con el costo marginal. Y como creo que hablamos, yo por lo menos lo hablo cuando hago clase en análisis, es súper importante la pregunta de ese acceso al mercado de capitales, ¿ya? Porque en el fondo cuando yo me educo, ¿no es cierto? Yo estoy dejando de recibir ingreso hoy día o incluso pagando, como decía Agustín, contra un ingreso futuro, ¿ya? Y si yo no tengo plata o lucas hoy día, va a ser difícil que haga esta inversión. ¿Me siguen o no? ¿Ya? Entonces va a ser como importante entender cuán grande es el beta, ¿ya? Y eso es como el parámetro clave en la economía, por así decirlo, uno de los parámetros. Están los costos por otro lado, ¿no es cierto? Pero este beta es como súper importante. Y nos lleva de vuelta a esa conversación que tuvimos en la primera clase, ¿ya? Si tiene algún valor ir a la escuela, per se. ¿Me entiendes o no? Eso, ¿se entiende más o menos? Entonces, eso es como la cuestión general. Pero un parámetro clave, entonces, es el beta, ¿ya? No sé si ustedes saben, de lo que han leído, ¿cuánto es beta en promedio, más o menos? De las estimaciones. Por eso es lo que nos vamos a mover ahora, a tratar de estimar esto. No vamos a terminar de hacerlo hoy día, vamos a terminar más adelante, pero ¿cuánto es beta, más o menos? Esa semi-elasticidad o ese retorno, esa pendiente, ¿cuánto es? ¿Saben más o menos en la práctica cuánto es? 8%. ¿Cuánto dijiste, Juan? ¿8? 8%. Que te escucho el puro por ciento, perdón. 8, gracias. 8%, ¿ya? Entonces, ese retorno, si ustedes lo piensan como economista, 8%, ¿es un retorno razonable o no? Es un retorno real, entre paréntesis, ¿ya? Todo lo que estamos hablando es real, no es nominal, ¿ya? 8% es razonable o no? No sé si ustedes están metidos en el mundo de las inversiones, pero si ustedes le dicen, mira, te voy a dar un activo con un retorno de 8%, ¿invierten o no? Hoy día al tiro. Al tiro, sí, pero acuérdate que los economistas siempre somos medio fome porque decimos depende. ¿De qué depende? Sí, al tiro sí, pero ¿qué estáis suponiendo tú, Agustín? Yo también haría lo mismo. Las condiciones actuales, en el fondo, que la tasa de interés es casi claro, cero. Claro, que es casi cero, te fijas, entonces ahí hay un costo alternativo, pero hay otra dimensión importante en la decisión de educación que es clave, y vamos a volver a eso sobre el final. ¿Ya? Tú siempre cuando estás considerando una inversión financiera hay dos cosas, ¿o no? ¿Ya? El retorno, y hay otra cosa que es súper importante. No sé si ya pasaron Finanza 1 o Conta, ¿ya? ¿No? El retorno está bien, y el retorno considera costo-oportunidad, por así decirlo. Pero hay otra cosa que es súper importante. Yo les puedo decir, por ejemplo, seguro que hay bonos del Tesoro, seguro que hay bonos de empresas argentinas hoy día, o incluso venezolanas, que les pagan, Agustín, 100% de tasa de retorno. ¿Invertiría ahí o no? Josefina dio la respuesta. Ahí tenemos el riesgo. El riesgo, ¿no es cierto? Entonces, esas dos cosas son importantes. Entonces, una tasa de retorno de 8 o 10% es razonable en condiciones de riesgo bajo, ¿ya? Como dice Josefina en el chat. En condiciones de riesgo bajo es razonable. Pero si estoy en un proyecto de inversión que tiene mucho riesgo, quizá 8% es muy bajo. Yo no invertiría un peso hoy día en Argentina o en Venezuela aunque me ofrezcan 100% de tasa de retorno, con mis preferencias por la combinación de retorno y riesgo. ¿Me entiende o no? Y vamos a volver sobre esto más adelante. Entonces, lo que nos vamos a centrar ahora es tratar de entender cómo estimar el beta. Y ustedes pueden pensar que es un ejercicio medio burdo o trivial, porque yo aparte yo ya los spoileé, ¿no es cierto? Les dije que de alguna manera,
es un retorno como de 10%, pero para llegar a eso han tenido que pasar años de investigación, ¿ya? Y estar más o menos tranquilos en que eso es así, y hay una señora que su paper primero, y uno de los más influyentes, le llevó a ganarse el premio Nobel, entonces como que es interesante aprender de esto. Déjeme hacer un paréntesis e ir a lo que dice Nicolás. ¿Qué riesgos hay inherentes en educación? Esto es súper importante para la conversa de este curso. A ver, ¿qué riesgos tiene la educación? Que puedan ser relevantes de que los conversemos, y que incluso yo destaqué eso cuando en la respuesta a la conversación con Agustín. ¿Qué riesgos son relevantes en la educación? ¿Se le ocurre? Frente a la pregunta de Nicolás. Dale, Agustín. Quizá no puedes terminarla. Puedes no terminarla. Como que me echan del colegio, la universidad, lo que sea. Ya, pareció lo que dice Raimundo en el chat, ¿no es cierto? Quizás empleabilidad, como dice Nicolás. Yo en verdad, imagínate que yo tomo la decisión, no sé si ustedes saben, pero como en los 90, yo creo que todavía existe, yo no veo mucha tele, ahora estoy viendo más tele de vuelta. ¿Se acuerdan CSI, Miami, o no, esa serie? ¿Ya? En un momento en los 90 surgió una carrera que básicamente era gente que en algunos institutos profesionales le decían que iban a ser como CSI, ¿cachai? Que iban a ir a estudiar 2 años, 3 años, y después iban a resolver homicidios, iban a ir a ver así sitios del crimen, ¿cachai? Y todo. Y esa gente en ese momento, sin mucha información, tomó la decisión de tomar esa carrera, y obviamente hoy día nadie tiene trabajo en eso, ¿no? ¿Me siguen o no? Menos en CSI Chile, ¿no? No trabajan porque eso la gente que hace eso estudia en la PDI, ¿no es cierto?, en Carabineros, en otras partes, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces hay un riesgo de empleabilidad, ¿ya? Como dice Eduardo, que los retornos esperados que yo veo hoy cambien. No sé, pues piensen el día de mañana, si ustedes estudiaron turismo y se fueron a trabajar a la isla de Pascua, a Rapa Nui, ¿no es cierto?, muy ilusionados porque lo iban a pasar bien y además iban a tener pega y lucas, y mírense con el cachito que se encontraron ahora, ¿no? Con una pandemia que los va a tener no sé cuánto tiempo. Entonces, en educación el riesgo es como importante. Hay una literatura que yo le quería comentar, que también es súper interesante, que habla que la educación es como un seguro frente al riesgo. ¿En qué sentido? ¿Se le ocurre o no? ¿En qué sentido la educación es como un activo en el cual tú te estás asegurando? Una buena educación, eso sí. ¿Ya? ¿Se le ocurre a alguien o no? ¿En qué sentido la educación es como un activo que me ayuda? Porque Dale, Sofía. uno puede estar más capacitado que otra gente. Claro. ¿Y capacitado para Entonces, qué? Dale. para tu carrera, o sea, Claro. como si alguien salió del colegio y se pone a trabajar como ingeniero comercial, pero después andan buscando pega y yo salí de ingeniería Ya, comercial, ya. yo tengo una ventaja como por un certificado arriba. Ya, pero imagínate que se acaba la ingeniería comercial, ¿ya? Así como que decretan que no existe más ingeniería comercial o que está prohibido trabajar de ingeniero comercial. ¿En qué sentido tú podrías tener una ventaja de educarte? Ahí Sofía está tirando, Sofía Por, y Gracia, ya, dale. por manera de pensar, como, o sea, haber estudiado señaliza que le puse tiempo, puedo terminar mi Eso, carrera, como ya, le dediqué al eso. estudio. Entonces hay 3 hipótesis. Mira lo que ustedes están planteando. Hay 2 hipótesis, ¿ya? Una hipótesis que es la que estás diciendo tú, la está diciendo Gracia en el chat también, que es señalizar. Si la educación es como el mundo de Spence, de análisis económico, tú ya señalizaste, entonces en verdad que sacar de la ingeniería comercial da como lo mismo porque tú puedes trabajar en otra parte. Esa es una hipótesis. Hay otra hipótesis que está planteando Sofía en el chat, que son redes. A lo mejor tú cuando estudiaste armaste redes y si sacabas la ingeniería comercial vas a tener redes que te van a llevar a trabajar en otra parte, ¿ya? Hay, sin embargo, una tercera hipótesis, que se las voy a decir yo, que lo que se argumenta es que cuando tú te educas, generas una flexibilidad en ti que te permite adaptarte mejor al cambio. Y eso hay en evidencia empírica que documenta. O sea que tú en el fondo probablemente, cuando se acabe la ingeniería comercial, si se acaba la ingeniería comercial, ojalá que no pase, ¿ya? Eh, tú estarías mejor preparada por tener más capital humano para el cambio. Es como la anécdota que la otra vez discutía con un amigo que me decía, no, pero yo tengo, ¿cómo dices tú esto? Que los economistas dicen que la gente se puede reemplear en situaciones así, siendo que yo tengo un amigo que es piloto de Sky y que ahora como no vuela Sky, lo dejaron sin trabajo. Y yo le dije, ¿sabes qué? En verdad, tu amigo no me preocupa mucho, porque si ya es piloto de un avión, es capaz de inventar casi cualquier cosa, yo creo, ¿ya? Básicamente eso es lo que dice la evidencia, y ya no será el piloto de avión, inventará un emprendimiento, anda a saber de qué, ¿no es cierto?, que probablemente va a hacer que se pueda reconvertir. Quien a mí me preocupa es alguien que quedó sin trabajo ahora y que no tiene educación, porque en verdad no tiene mucho por dónde reconvertirse. ¿Me entienden la idea? Entonces, estas son como las hipótesis que están dando vuelta acá de la economía, ¿ya? Pero yo quiero destacar que casi todas las cosas que hemos hablado acá, desde las redes hasta la señalización,
requieren, nosotros como economistas no podemos quedarnos así como decir, ah, ya pensamos. Las cosas tienen que ser como pensamos. Lo que yo necesito ahora es ir a estimar si son grandes los efectos o no, po. Si es grande la hipótesis de que el beta es grande, si es 8, como decía Juan, 10, 20 o 0, como hablamos en la primera clase para alguna gente, si el riesgo es importante, si las externalidades son importantes, si la señalización es importante, y todas esas cosas son preguntas empíricas. Entonces ahora nos vamos a meter a la parte empírica, ¿ya? Entonces vámonos de vuelta ahora a la econometría, ¿ya? Entonces imagínense que en la conversa que tuvimos, ustedes correctamente llamaron al beta pendiente, retorno, semielasticidad, pero ustedes estaban suponiendo que el beta estaba bien calculado, ¿ya? Entonces el desafío que yo tengo ahora es que cuando yo trato de estimar esta ecuación que estoy destacando acá, yo tengo problemas, ¿ya? Porque si imagínense que ustedes, como me ha pasado a mí hartas veces, ¿ya? Y no crean, ni con gente preparada, dicen, no, si yo en el Excel puse en una columna los salarios de la gente, en otra columna puse un 1, ¿ya? Para sacar la constante, y en la otra columna puse los años de educación, y Excel en un minuto me calculó el beta. ¿Qué problema tiene eso? ¿Entienden el ejercicio o no? ¿Ya? Me calculó el beta en un minuto, así, me demoré nada, que no tengo para qué aprender stata, ¿cachai? Todas esas cosas enredadas, tomar tu curso, una lata, economicismo puro, ¿cachai? ¿Ya? ¿Qué problema tiene, Benjamín? El modelo puede estar subespecificado, o sea, como que en el epsilon pueden haber varias variables que igual influyen y que contaminen el beta. ¿Ya? ¿Cuándo me echan a perder las cosas? Benjamín, ¿podéis ser un poco más preciso? Raimundo está diciendo que hay problemas de endogeneidad. ¿Qué significa eso en la práctica, en el ejercicio trivial de Excel que les dije antes? Y de lo que tú acabas de decir, Benjamín. ¿Cuándo es un problema para mí? Porque Epsilon siempre tiene cosas, ¿ah? ¿Ya? No sé. No sé, Epsilon siempre tiene cosas. De hecho, si ustedes corren regresiones de Mincer, a ver, no sé, la gente que ha tomado ramos así como de econometría, ¿cuánto creen que el R cuadrado de una regresión de Mincer, así? ¿Cuánto creen, así? Hasta de las más enchuladas, así con hartas cosas, ¿cachai? Con betas que cambian y todo. ¿Cuánto creen que es R cuadrado? Si ustedes toman la Casen, lo hacen así bacán, ¿cuánto creen que es el R cuadrado de una ecuación de Mincer? ¿Se le ocurre o no? ¿Ya? Punto 4 es como alto, de lo que ustedes están diciendo ahí, ¿ya? ¿Ya? Entonces hay un 60% de la variación que está capturada por el epsilon. ¿Ya? Pero ¿cuándo a mí eso me molesta en términos de una pregunta de evaluación de impacto? Benjamín, ¿querías desarrollar tu punto? O sea, puede ser cuando lo que decían un poco en el chat, eso de la heterogeneidad o la endogeneidad, que es ¿Ya? como, por ejemplo, que haya, a ver, ¿cómo decirlo? ¿Qué puede estar en el epsilon? Piénsalo. Por ejemplo, ¿qué puede estar en el epsilon que me puede sesgar las cosas? ¿Se le ocurre o no? Que yo no observo como econometrista. ¿Ya? ¿Qué puede estar en el epsilon? Por ejemplo, motivación, algo así, Motivación, pues, como que se motivación. pone típico. Claro, motivación, no sé, pues a mi hija la otra vez alguien le dijo, no, ¿para qué hay que estudiar en la universidad? Si mira, Bill Gates no terminó la universidad, o Steve Jobs no terminó la universidad, ¿para qué? ¿Cachai? Entonces con n igual a 2, y millonario, ¿no es cierto? ¿Para qué estudiáis? Pues? Pero a lo mejor lo que hay ahí es una cosa que se llama motivación, que está en el epsilon, que afecta directamente al y que además, obviamente, está correlacionado con el S. ¿Ya? Entonces, si yo no considero la motivación y me voy al Excel, voy a tener un beta que va a estar sobreestimado, porque no captura el efecto del contrafactual. Esa persona, como Bill Gates o como Steve Jobs, que no terminaron su educación universitaria, ¿no es cierto?, habrían igual tenido un salario mayor que una persona normal, entre comillas. ¿Me siguen o no? También uno puede contar historias de sesgo al revés, ¿eh? que el beta se seque bajo. Entonces, yo necesito al final del día, ¿ya? Y por otros sesgos, por ejemplo, como dice Raimundo, quizás si yo no conozco la educación de los papás, está capturado en el epsilon y eso me puede estar afectando el beta, ¿ya? Y otras cosas. ¿Ya? ¿Me sigue? Entonces hay un problema acá, y hay un problema fundamental en el lenguaje del curso que mi contrafactual no está bien diseñado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer Duflo y otra gente? ¿Ya? Es buscar, la solución clave acá, es buscar lo que dice acá, es alguna fuente de variación exógena en S. ¿Qué significa eso en castellano ahora? Dígame usted. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer para poder identificar bien el beta? Para que no tenga sesgos, y aquí me dicen una cosa que dice buscar variación exógena en S.
¿Se le ocurre? ¿Qué significa eso? Eso es como literalmente variables instrumentales, ¿o no? ¿O nada que ver? ¿O estoy No, muy perdido? ese es un caso particular. Piénsalo más genéricamente. ¿Ya? ¿Qué puede ser? ¿Qué es lo que me está diciendo así como en términos, por ejemplo, de economía? Es decir, mira, busca algo que cambia la oferta de educación, por ejemplo, y que no esté correlacionado con epsilon. Eso es variación exógena. Algo que me choquee este término acá, S, pero que no me afecte epsilon. Que ese mecanismo no esté relacionado. Algo que sea ortogonal, por ejemplo, a la motivación que decía Benjamín. Algo que sea ortogonal a la educación de los padres que decía Raimundo en el chat. ¿Me siguen más o menos, no? Y eso lo puedo lograr, Agustín, en unas semanas más. Lo vamos a lograr, de hecho, con variables instrumentales en un paper mío que les voy a presentar, como en la clase 12. Pero también lo puedo lograr con una aleatorización. Hay papers, por ejemplo, en Colombia y en otros lugares, en las cuales hay alguna parte de la población que recibieron becas para hacer algo. Y esa gente tiene más años de educación que otra gente. ¿Ya? ¿Ya? Otra anécdota, no anécdota, otro ejemplo, en el año 2010, un paper que yo justo estoy trabajando ahora, de tutorías, que yo le he comentado a usted y que usted me han pedido que hable además. Después del terremoto hubo un programa súper grande del Ministerio de Educación para hacer tutorías de estudiantes universitarios, ¿ya? A niños y niñas de Concepción y Santiago y zonas muy afectadas por el terremoto, efectos en lectura, ¿ya? Y yo hice un paper hace años atrás con José Ignacio Cuesta, que es profesor en Stanford, ahora que va a presentar casi al final del curso, y con la Vero Cabeza, que es profesora de educación, donde documentamos que las tutorías no habían mejorado mucho los aprendizajes de los niños en el corto plazo, y de las niñas, salvo en algunos grupos específicos. Y la otra vez revivimos el paper, y José Ignacio, que es un tipo muy brillante, dijo, oye, ¿por qué no vamos a ver? Porque esto, fíjense, eso fue el 2010, ahora estamos en el 2020. ¿Dónde están los niños y esas niñas hoy día? ¿Habrán terminado el colegio, etcétera? Y heavy encontramos que quienes tuvieron tutorías completaron como un año más de educación que quienes no lo tuvieron. Para que ustedes se den cuenta lo potencia que tienen ese tipo de cosas, ¿ya? Que básicamente, ¿qué es lo que hicieron? Que conocer a una persona del mundo universitario que la motivó, ¿no es cierto?, que la acompañó por 3 meses, hizo que fuera menos probable que desertaran, que sacaran mejores notas más adelante, que pasaran de curso con mayor probabilidad, y cuando tú vayas a mirar a esas niñas y esos niños 10 años después, tienen en promedio un año más de educación por una intervención que duró 3 meses. ¿Cachai el retorno a la intervención? ¿Ya? Y que era algo que yo no esperaba cuando hizo esa evaluación. Entonces, ¿te fijáis, Agustín? Ahí hay una variación exógena que es una aleatorización. ¿Ya? Puede haber también una diferencia en diferencias, que es lo que hace Duflo. Puede haber algo que tenga que ver con alguna regresión discontinua, que alguien casi entró a estudiar una carrera o no entró porque el puntaje le alcanzó, ¿no? ¿Me entienden o no? Entonces, lo fundamental que hay acá, el programa de trabajo, es encontrar cosas que en el lenguaje de los economistas cambien la oferta de algo sin estar correlacionado con la demanda, con que la gente esté más o menos motivada, con que tenga más o menos oportunidades, con que tenga papás y mamás más o menos educadas. ¿Me entienden la idea o no? Ese es como el proyecto. Y eso es lo mismo que ustedes, quienes estén trabajando en escuelas, en sus trabajos, siempre tienen que pensarlo así. Esta niña o este niño fue a la Casa Azul, ¿no es cierto? Fue a las otras, que ya se me olvidó, al Liceo Bicentenario, que se me olvidó el apellido en este caso, ¿cachai? Pero fue como que le tocó ahí, y hay otra gente que no lo recibió, y que es como medio ortogonal a sus características, si recibió esa educación o no la recibió. ¿Se entiende más o menos o no? ¿Hay preguntas o comentarios? Ese es el plan para este caso, y vamos a ir repitiéndolo. Yo estoy gastando más tiempo hoy día porque es como primera vez que hablo de esto, pero es algo que vamos a seguir dándole vuelta más adelante. Entonces, ¿qué es lo que hace Duflo? ¿Ya? Lo que hace Duflo, que ustedes ya leyeron, en verdad casi nadie lo leyó, dice esto, mira, vámonos a Indonesia. Perdón que está en inglés, ella me prestó sus transparencias y hay algunas que la he traducido, otras que me dio lata traducirla, ¿ya? Así que perdón por esto, pero así practicamos inglés además. Miren lo que dice ella. Vamos a Indonesia, y en Indonesia, en el año 74 y 79, hubo un shock de precios del petróleo muy grande, quizás como ustedes saben de otros ramos. Entonces el gobierno de Suharto, que era un dictador que había en ese tiempo en Indonesia, recibió mucha plata, y una de las cosas que hizo, ¿ya?, a diferencia de cosas que podríamos haber hecho cuando Chile recibió el salitre hace muchos años atrás, es que el compadre se puso a construir escuelas, ¿ya? Y construyó escuelas con este orden de magnitud. 62.000 escuelas, eso son como más que todas las escuelas que hay en Chile hoy día, obviamente en un país mucho más grande, entre el periodo 73-74, que era el periodo pre, y el 78-79, lo que significa que básicamente multiplicó por 2,1 la cantidad de escuelas por cada 500 niños, ¿ya?
O sea, fue un aumento en la oferta heavy. ¿Me siguen o no? Entonces esto, a priori, suena a como que podría ser una variación exógena, porque llegó el amigo arriba, ¿no es cierto?, que decidió que había que construir escuelas, tiró las escuelas al país, ¿ya? Como ustedes saben, Indonesia es un país muy grande, lleno de muchas islas, ¿ya? Y tuvo una regla de asignación entonces al principio podría ser, pero la regla de asignación que tuvo era que se construían escuelas en proporción a la cantidad de niñas y niños entre 7 y 12 años que no estaban matriculados en educación primaria. ¿Entienden o no? Entonces teníamos 2 islas de Indonesia. En la isla 1 había muchos niños y niñas que no estaban matriculados en la escuela, y en la isla 2 no había tantos niños matriculados, no matriculados, a la isla 1 mandaba más escuelas. ¿Ya? Entonces ella dice que esto podría ser una buena fuente de variación exógena. Coméntenlo ustedes antes de seguir adelante. ¿Ya? ¿Entienden la regla o no? Muchas escuelas, expansión de la oferta, pero una regla que dice que se construyen más escuelas en lugares donde las niñas y los niños no van a la escuela. Comenten. Y volvamos si quieren a la ecuación de acá atrás. ¿Qué creen? ¿Esto tendrá futuro? ¿No tendrá futuro? ¿Tendrá sentido? ¿No tendrá sentido? Exógeno tiene que ser, tiene algo que ver con aleatorio también, porque eso no, o sea, esta regla no es aleatoria, o No es sea, aleatorio. claramente Eso. No es tiene aleatorio. un fondo. No es lo que hablamos antes, ¿no es cierto? Entonces, a ver, Agustín, algo exógeno es condición, para ser exógeno, es condición suficiente, pero no necesaria ser aleatorio. O sea, algo que es aleatorio es exógeno seguro, ¿ya? En general, vamos a ver más adelante algunas sutilezas sobre eso, pero yo también puedo tener variación que no sea aleatoria, que es exógena. ¿Cachai? ¿Ya? Claramente esta regla de comportamiento no es aleatoria, bajo ningún punto de vista, la que estoy indicando acá abajo. Esta regla de comportamiento de asignación no es aleatoria, como ya se dio cuenta Agustín. La pregunta es si me sirve como variación exógena o no. Sofía. Es que lo primero que me salta es que yo no sé si los niños no están enrolados en el colegio porque no hay colegios o porque no pueden. Eso. O sea, O no no sé les si esos gusta. niños no están yendo al colegio porque están trabajando, y que le pongan más Eso. colegios no va a cambiar el hecho de que vayan o no. Eso. Entonces lo que está diciendo Sofía, fíjense, volvamos atrás. Lo que está diciendo Sofía es que hay lugares, miren, perdón, hay lugares en Indonesia donde quizás la gente tiene pocos años de educación, ¿ya? ¿Sí? Porque tiene motivación distinta, porque tiene características distintas, quizás son más pobres, porque tiene retornos distintos en el mercado laboral. Quizás lo que dice Sofía es como una analogía de Gates y Steve Jobs. Quizás hay algunas islas en Indonesia en que las niñas y los niños no van a la escuela porque tienen los medios retornos en la agricultura. Y para eso no necesitan ir a la escuela, ¿ya? El trabajo infantil en el corto plazo, ¿sí? Que está muy mal, pero quizás por eso no van. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces lo que está diciendo Sofía es que a lo mejor en estos lugares donde vamos a construir escuelas hay poca demanda por educación. Entonces no me sirve en principio, ¿ya? Esta variación exógena. ¿Me siguen o no? La clave es pensar en qué medida esto de verdad es un cambio en la oferta o es simplemente algo que está siguiendo la demanda y por lo tanto no va a pasar nada, o la gente que se va a ir a educar va a ser distinta que la gente que no se va a ir a educar, ¿no es cierto?, con las nuevas escuelas, y por lo tanto mi contrafactual no me sirve de mucho. ¿Entienden cómo es la idea o no? Entonces, lo importante acá es que esto claramente no es aleatorio, como decía Agustín, ¿ya? Eso está puesto acá, si no me equivoco. Pero igual, Esther se le ocurrió una manera de aprovechar los datos y construir un grupo contrafactual que parece ser razonable, que le ayudó a ella a identificar el efecto causal de esta política, ¿ya? Y de los años de educación al final, ¿ya? Entonces, lo que hace ella es básicamente lo que les puse acá. Ella hace dos cosas, una que la vamos a aprender ahora y otra que la vamos a aprender en una clase siguiente. Ella usa primero un método de diferencia en diferencia, que ustedes ya leyeron, tiene los comentarios, ¿no es cierto? Y lo vamos a tratar de explicar un poquito más, ¿ya? Y además usa un método de variables instrumentales, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, ¿qué es el método de diferencia en diferencia? Yo lo puse acá un poco la idea. Primero voy a mostrarle un gráfico, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea del método de diferencia en diferencia? ¿Alguien quiere explicar este gráfico? Porque ustedes ya se lo leyeron en verdad, ¿ya? Díganme, a ver.
Se lo leí. ¿Quién se leyó el capítulo de Gettler y sus amigas y amigos? Me puede explicar esto. A ver, ¿cómo es la idea del método de diferencia-indiferencia usando un gráfico? Y después vamos a ir a la matemática. Dale, Matías. Gracias. Por lo que entendí, corregía el contrafactual falso de hacer un análisis antes versus después ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo y hacemos? Ya, mide dale. tendencias, Ya, entonces, ¿cómo como sería tendencias de los cambios entre ambos grupos de Eso, control y tratamiento. entonces miremos el gráfico, Matías, ayúdame acá. Entonces acá tenéis el grupo de tratamiento, acá está en las pelotitas negras, y el grupo control, que se propone en este método y que Esther va a usar, está en las pelotitas grises. ¿Cuál es la idea, Matías? ¿No es cierto? Y el tratamiento se implementa en el año 1, ¿ya? En el año 0, -1 y -2, el tratamiento no se implementó en ninguna parte. Entonces, ¿cuál es el espíritu de este método? ¿Queréis seguir, Matías? Sí, Dale. se mide por lo menos 2 veces antes de comenzar ¿Ya? para así verificar que la tendencia sea más o menos parecida y sea válido. Antes del Y tratamiento, ¿no es cierto? Eso es lo que tú estás sí, diciendo, antes del exacto, antes del tratamiento. año 0. ¿Ya? Eso. Y después, al medir las tendencias, se puede aislar los efectos de los otros, de otras características externas, que pueden ser Perfecto, observables o no observables. perfecto. ¿No es cierto? Entonces, muchas gracias, Matías. Entonces, lo que dice Matías, dice, mira, lo que se postula en este método, como no hay una aleatorización, si hubiese una aleatorización, yo no tengo que hacer método de diferencia en diferencia. Eso es una pregunta que alguien me hizo en el mail. Si yo tengo aleatorización, comparo promedio, ¿cachai? No tengo para qué hacer todo este atado. Este atado surge del hecho de que, como en el caso de Indonesia, el grupo tratamiento no fue asignado de modo aleatorio, ¿ya? Sino que fue asignado con una regla precisa, claramente no aleatoria, como la que estoy indicando con el mouse acá abajo, ¿ya? Entonces, lo que postula el método de diferencia en diferencia, como muy bien explicó Matías, es decir, básicamente, agarra un grupo, elige un grupo en la población que tenga una tendencia antes del tratamiento parecida a la del grupo de tratamiento. Y ustedes, si se fijan acá en lo que construyeron en el libro estas personas, es básicamente, a pesar de que tienen niveles muy distintos, fíjate, hay una, en este caso, employment rate, ¿no es cierto? Pretratamiento, el grupo control tiene mucho más participación en el trabajo que la gente que está en el grupo de tratamiento. Como tiene tendencias paralelas, no sé si lo ven acá, yo podría en principio extrapolar post-tratamiento la tendencia del grupo de control para construir un contrafactual para el grupo de tratamiento. ¿Se entiende más o menos, no? Entonces, lo que hace el método es estimar cómo es la tendencia previa, proyectarla para adelante, usando el grupo de control, ¿ya? Y con ese crecimiento en la tendencia del grupo de control, netear el efecto del grupo de tratamiento, por así decirlo, ¿ya? ¿Se entiende o no? Y noten de que esto es bien, si funciona, esto es bien heavy, porque fíjense, como lo indica este gráfico, como les llamó mucho la atención a muchas personas del curso, ¿ya? Lo que es heavy es que yo no necesito que la gente del grupo de tratamiento sea igual al grupo de control, que esa es la crítica importante de Sofía, ¿ya? Yo no necesito que vayan igual a la escuela, sino que yo necesito que las tendencias de la ida a la escuela antes del tratamiento hayan sido más o menos iguales. ¿Me siguen o no? Entonces, esto es la promesa o el método, ¿ya? Si ustedes le quieren, ¿se entiende más o menos o no? ¿Hay dudas sobre esto? ¿Sí? ¿Alguien tiene preguntas sobre esto? Ya, entonces, si voy a la matemática ahora, miren, vamos a ir a la matemática. ¿Qué es lo que dice? Dice, esto es básicamente como una tabla de 2×2. Dice, mire, yo necesito 4 observaciones, ¿ya? Yo necesito saber en t igual a 1, perdonen que está un poquito distinto que el gráfico acá, t igual a 1 es antes del tratamiento y t igual a 2 es después del tratamiento, ¿ya? T igual a 1 es antes del tratamiento y t igual a 2 después del tratamiento. Entonces yo tengo antes, fíjense, tengo antes, tengo después, y además tengo un grupo que fue tratado y otro grupo que es no tratado, que le vamos a llamar control. ¿Qué necesito saber yo para este método? Necesito calcular cuánto es el promedio de la variable de interés para el grupo tratado antes del tratamiento, ¿sí? ¿Cuál es el promedio de la variable de interés para el grupo control antes del tratamiento? Y lo mismo para después. Y con estos números, y aplicando matemática, yo puedo calcular, poniendo en matemática lo que nos explicó muy bien Matías, el estimador de diferencia en diferencia hace esto. ¿Quién me lo explica en castellano? Tau de diferencia en diferencia es el promedio de una cosa menos otra cosa
menos el promedio de una cosa menos otra cosa. ¿Quién mapea? Puedes hacerlo tú también, Matías, si quieres. ¿A quién le gustaría mapear el gráfico a lo que está puesto acá en las matemáticas? ¿Es cómo cambió el cambio? Es cómo cambió el cambio. Muy bien, ¿no es cierto? Entonces, la primera ecuación, fíjate cuánto es, el primer término, no ecuación, el primer paréntesis cuadrado, ¿ya? ¿Qué es? ¿Es cómo cambió el cambio del grupo que fue tratado? ¿Sí? O sea, lo estoy midiendo como cómo era antes de ser tratado, no, después de ser tratado menos antes de ser tratado. Entonces el Sí. cambio en ese cambio, y le estoy restando el cambio entre el grupo del grupo que no fue tratado, cómo fue después de Sí. que el otro fue tratado, Y comparado antes. con antes de que el otro Ya. fuera tratado. Súper bien, porque mira, de hecho Sofía explicó esta ecuación de un modo distinto a como está escrito acá. Porque Sofía dijo así, dijo, que matemáticamente es lo mismo, ustedes lo pueden hacer en su casa. Ella restó este término, que es básicamente, ¿no es cierto? No, un momento. Lo dijiste bien, espera un momento. Claro, ella dijo, mira, el término 1, ¿no es cierto? Lo dijiste súper bien, perdón, yo lo entendí mal. La parte 1 de la ecuación es el cambio en el resultado de interés para el grupo de tratamiento entre hoy y ayer, cuando fui tratado, y uso como contrafactual el cambio en el grupo control. ¿Se fijan o no? ¿Sí? Eso es pasar a las matemáticas, ¿no es cierto? Como explicó muy bien Sofía, lo que dijo Matías. ¿Está conmigo o no? ¿Sí? ¿Ya? Eso. Ya, hagamos el cálculo acá, pues. A ver. Hagamos el cálculo acá. Díganme ustedes los números. Aquí está explicado, pero quiero que me digan, acá dice que el efecto estimado, aplicando al gráfico de nuevo lo que nos explicó Sofía, es 0.11. ¿De dónde sacó eso? 0,74 menos 0,6 ¿Ya? menos 0,81 menos 0,78 entre paréntesis. Gracias, Juan. ¿No es cierto? Es básicamente B menos A, o sea, lo que tiene el grupo tratado una vez que fue tratado, menos lo que tenía antes, ¿no es cierto? Que es, como muy bien decía Juan, 0.14, está puesto acá abajo, menos 0.74 menos 0.6, este puntito menos el que está ahí, B menos A, pero eso yo lo corrijo por cuánto creció el grupo control. ¿Y cuánto creció el grupo control? Creció 0.81 menos 0.78. Por lo tanto, el efecto final es 0.11. ¿Se fijan o no? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Ven la matemática y ven cómo se mapea lo que nos explicó Matías hace un ratito atrás? ¿Ya? ¿Alguien tiene dudas de esto? Porque ahora viene la pregunta clave. ¿No? ¿Se entienden las matemáticas? Bueno, nadie dice nada. Ya. Sí, se entiende. ¿Se entiende? Ya, gracias. Ya. Pero como muy bien decía, creo que fue Josefina en su correo, esto no es gratis. Y esa es la diferencia de esto respecto a una aleatorización. ¿Cuál es el supuesto clave de este método? Que está puesto de alguna manera en el gráfico. ¿Cuál es el supuesto clave? Que los dos siguen la misma trayectoria en el tiempo. Exactamente. O sea, que en el año 1 no hay nada que sea específico al grupo de tratamiento o al grupo de control que en ese periodo, distinto del tratamiento obviamente, que en ese periodo me cambie las tendencias. ¿Me siguen o no? O sea que no hay nada especial acá que hace que la tendencia que yo vi antes cambió en este periodo. Y ese es el supuesto clave. ¿Ya? Y es no observable para mí como econometrista. ¿Me siguen más o menos o no? Es no observable para mí como econometrista. ¿Ya? Por lo tanto, eso es distinto que la aleatorización. ¿Ya? Porque la aleatorización, ¿cómo respondería alguien que tiene aleatorizadas las cosas? ¿Qué diría? ¿Por qué no es un problema para alguien que tiene una aleatorización esta crítica? ¿Estarían todas las características promedio equitativamente distribuidas? Por aleatorización, ¿no es cierto, Matías? Por aleatorización tiene que estar distribuidas de igual manera entre el grupo de tratamiento y control. Por lo tanto, si hay un shock distinto del tratamiento que afectó al grupo de control, también afectó al grupo de tratamiento. ¿No es cierto? ¿Ya? Eso acá no lo sabemos. ¿Por qué? Porque justamente es una asignación que no es experimental.
¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta? Sí, igual, Dale, profe, Agustín. aquí no me acuerdo quién lo comentó antes, pero podría seguir pasando eso como de que si es que hay más colegios, los que se están educando también tiene un efecto como spillover hacia los que quizás antes no se están educando. En el fondo, con el grupo control, a eso voy. Sí, Entonces esa tendencia podría estar súper bien. sesgada, quizás hubiera sido menor en verdad. Súper bien. Entonces, lo que está diciendo Agustín, que es otro, Victoria, no sé si está por ahí, mandó un paper súper interesante sobre esto, ya un comentario, un paper. Lo que está diciendo Agustín, si entiendo bien lo que estás diciendo, es que a lo mejor lo que pasa en el grupo tratamiento también afecta al grupo control. Eso es lo que estás diciendo. Por ejemplo, hay un spillover Sí. de externalidad de educación, o si yo le pongo a vacuna a la gente en el grupo tratamiento, los del control se enferman menos, o en el mercado laboral, si la gente, te estoy diciendo críticas como lo que hay acá, o si en el mercado laboral la gente se educa, y esos niños como se educan, los niños que no se educan tienen mejores salarios porque ahora hay menos gente en el mercado laboral de los niños. ¿Me entienden o no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que dice Agustín es que hay un spillover que hace que el tratamiento afecte al grupo de control. Déjenme darle un ejemplo que, Victoria, ¿estáis por ahí o no? Victoria mandó un ejemplo de la migración, yo creo que no está. ¿Ya? Entonces lo que dijo Victoria es que hay unos papers que no estaban muy bien hechos al principio, de migración, que dicen lo siguiente. Veamos qué pasa con cosas para la gente que migra, ¿ya? O los mercados donde hay más migración, y vamos a denominar a eso tratamiento, y vamos a definir como grupo de control otros mercados, ¿ya? Donde no hay tanta migración. ¿Qué se dio cuenta la gente después? Que la migración, por ejemplo en Estados Unidos, de gente de otros países, afecta al grupo control, ¿ya? Es como que en el límite tú digas que yo voy a ver el efecto de la migración en el país al que migras, usando como grupo de control el país de origen. En ese caso, el tratamiento migración afecta al tratado y al control. Si eso es así, este método no sirve. ¿Me siguen o no? Si eso es así, este método no sirve. ¿Están conmigo o no? ¿Ya? O sea, si ¿Y en no el hay alguna fondo, forma de cuantificar ese sesgo? sí, es que por eso se lo vamos a discutir. Puede haber maneras de cuantificar ese sesgo, ¿ya? Si yo puedo cuantificar el sesgo, puedo arreglar el problema, o puede haber maneras de corregir por eso, ¿ya? Que es lo que vamos a ver más adelante. O decirte que no es importante, ¿ya? Decir, en verdad, el efecto spillover no es importante. Para contarles un poco mi experiencia como trabajando en estas cosas, en muchas cosas, los efectos de spillover, yo creo que ya les dije esto antes en clase, son súper poco importantes, ¿ya? En general, ¿ya? ¿Ya? Hay algunos problemas específicos en los cuales sí son importantes y ahí uno tiene que hacerse cargo, pero en general son menos importantes que los que uno cree. Por ejemplo, en temas de información. Súper poca gente del grupo control recibe información del grupo tratamiento, aunque sí pueden recibir spillovers de otro tipo. ¿Estamos? Entonces, lo clave de este método, como muy bien decía Sofía, y después seguimos conversando y Agustín lo ponía de otro modo, es que en el fondo no tiene que cambiar nada entre el pasado y hoy día de las tendencias, salvo el tratamiento. ¿Cachai? O sea, si hay otra cosa, déjenme ir a un gráfico que está en el libro también más adelante. Perdón, tengo un segundo, ¿ya? Si yo en verdad la tendencia que yo le impongo al método, que es la que está acá arriba, ¿te fijas? ¿Ya? Usando el grupo control, como muy bien explicaba Sofía, no es el verdadero contrafactual, esta cuestión puede estar completamente sesgada. ¿Ya? Entonces aquí lo clave es partir diciendo, yo tengo que probar de alguna manera, directa o indirecta, vamos a ir a eso en un segundo más adelante, que efectivamente me provee de alguna manera como un buen contrafactual. ¿Ya? Esa es como la idea. ¿Ya? Entonces, déjenme volver atrás y ver cómo hace Duflo. Entonces, vámonos de nuevo a lo que Juan nos ayudó a hacer con el gráfico y Sofía nos explicó antes. Entonces, lo que hace Duflo es que toma este cuadro. Este es el cuadro clave para hacer el diferencia en diferencia. A ver, ¿ya? Mírenlo en la pantalla, por favor. ¿Ya? Entonces, ella dice así, y lo hace de un modo bien creativo. ¿Ya? Ella dice lo siguiente, y vamos a ver si lo podemos ir haciendo juntos. Ella dice, acá yo tengo pre y post. ¿Ya? ¿Alguien me explica por qué? Lo genial de este paper es que lo adoptó a un contexto distinto y como que la gente no lo había pensado así antes y fue así como, wow, qué inteligente esta señora. ¿Ya? ¿Por qué uno es pre y el otro es post? ¿Se acuerdan que los cálculos que hablamos antes yo siempre necesitaba, y lo que nos explicó Sofía, es que yo necesitaba como pre y post, ¿no es cierto? O en el gráfico Matías también nos explicó.
¿Por qué esto que está acá es pre y post? Porque los que en 1974 tienen entre 12 y 17 años ya pasaron por esa educación que está Eso, siendo intervenida. eso, ¿no es cierto? Hay gente que ya pasó por la educación primaria, en cambio los que tenían entre 2 y 6 años son los post porque son los nuevos, por así decirlo. ¿Me siguen o no? Entonces lo que hace ella es que ella mide los años de educación y los ingresos de las personas, fíjense acá, los años de educación y los ingresos de las personas como en el año 95 más o menos, muchos años después. Y dice, yo voy a definir pre como la gente que tenía entre 12 y 17, como muy bien explicó Agustín, antes de que partiera el programa, por lo tanto ya no le servían las escuelas primarias, y por otra parte, entre quienes tenían 2 y 6 como el post, porque eran las niñas y los niños chiquititos que estaban por entrar a la educación primaria. ¿Están conmigo o no? ¿Por qué no pone los que tienen entre 7 y 11? Después en Porque no van a regresión, recibir los efectos de la construcción de esa escuela. ¿o sí, Sofía? ¿No lo van a recibir o sí? O sea, no, o sea, yo creo que si es que lo reciben sería aún más negativo, porque si es que yo ya pasé la escuela primaria o ya se me fue la vieja y ya no puedo entrar al colegio primario y todos los que son menores que yo sí pueden ir al colegio primario, de una vez a ellos Ya. reciben más sueldos que yo, entonces si hay una externalidad sería negativa. Puede ser, ya, pero tu historia funciona muy bien para gente que tiene entre 12 y 17. ¿Qué pasa para gente que tiene 7 y 11? ¿En qué sentido son distintas que la gente que tiene entre 12 y 17? Ah, porque ya estuvieron un par de años Claro, supuestamente en el colegio. claro, o podrían ir un par de años, po. A lo mejor es una Sí. niña o un niño que en verdad no fue tratada todo el periodo, como si alguien que nació, que tenía 2 años en el año 74, pero como dice Antonio en el chat, tienen menos tiempo de exposición. Entonces es un grupo como intermedio, ¿ya? Que está como entre medio, ¿me entiendes? ¿Ya? ¿Están conmigo o no? Entonces aquí yo tengo un pre y un post. Y cómo ella define el tratamiento y grupo control, define regiones donde estaban esas niñas y esos niños que tuvieron alto tratamiento, que es mucha construcción de escuela, y regiones que tuvieron bajo tratamiento. ¿Ya? ¿Se entiende lo que estoy mostrando? ¿Sí? Por lo tanto, aplicando el mismo cálculo que hizo Juan antes, yo podría calcular el estimador de diferencias en diferencia como el que está acá. Punto 12. ¿Ya? Y que simplemente es la restar 1 menos 2 o restar menos 0.27 más 0.39, que hay un error de aproximación, por eso que está mal hecho la cuestión. ¿Ya? Más adelante vamos a hablar de los errores estándar, que es la cuestioncita que está abajo. ¿Se entiende o no? Entonces, en este paper, ella adapta este método, ¿no es cierto?, con la lógica de lo que nos explicaba Agustín antes, más sumando el hecho que hay regiones en las cuales sabemos que se construyeron escuelas y regiones en que sabemos que no se construyeron escuelas. ¿Por qué es importante el grupo control? Mira, fíjense acá, y esto es como importante que lo miren. Fíjense que ya en las escuelas en las regiones donde no se construyeron escuelas, igual las niñas y los niños más chicos, que tenían menos años el 74, igual tuvieron más años de educación, ¿se fijan o no? Crecieron 0.36. O sea, el grupo de control no es que no haya tenido más años de educación en ese periodo. Por eso que es importante controlar por esta tendencia. ¿Me siguen más o menos o no? ¿Hay dudas o comentarios hasta acá? ¿No? Ya, entonces después pueden hacer lo mismo con los salarios. ¿Ya? Entonces, lo clave de este método es el supuesto de tendencias paralelas, ¿ya? Y la pregunta es si es razonable o no. Entonces, aquí yo voy a ir a lo que hicieron en el paper, y aquí hay varios comentarios que tienen ustedes. Entonces, el supuesto no testeable clave es que la evolución temporal del grupo de control no cambia en el periodo del experimento. ¿Ya? ¿Ya? O sea, es un buen contrafactual. ¿Sí? Y eso puede ser porque no hay shocks idiosincráticos distintos para tratados y controles, o por el efecto de las externalidades o spillovers entre tratados y controles que nos habló Agustín y Sofía. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago esto? Y esto es como la parte práctica empírica. Esto es algo como no es testeable. Fíjense lo que está acá. Esto es bien fuerte decir que no es testeable. Porque en el fondo yo no te puedo probar directamente que el método es válido, sino que lo puedo probar indirectamente. O sea, en el fondo, volviendo a CSI Miami, no es que aquí yo te pueda mostrar una foto con alguien que mató a alguien, ¿no es cierto?, como la pistola humeante, como dicen los gringos, sino que te tengo que mostrar como evidencia anecdótica, ¿ya? O sea, en el fondo decir, mira, es verdad que puede que no, pero te voy a mostrar esto y con esto casi que te voy a dejar convencida o convencido, ¿ya?
Y esto se hace de 3 maneras, y aquí hay algunas preguntas que espero poder contestar de las dudas que ustedes me plantearon en los correos, ¿ya? Una posibilidad es primero testeando tendencias paralelas, o sea, como el desde de un método de diferencia en diferencia, es un poco lo que nos explicó Matías antes, que es decir, antes del tratamiento, muéstrame que estas tendencias son parecidas, ¿ya? Y eso hay test formales, aunque muchas veces uno se convence de esto mirando un gráfico, para que ustedes sepan, así como nos convencemos la gente que hacemos investigación, vemos un gráfico y ya quedamos listos, ¿cachai? Ya. ¿Cómo lo hace Duflo? A ver, yo creo que la mayoría de ustedes no se leyeron el paper, pero ¿se le ocurre cómo Duflo puede testear tendencias paralelas? Noten de que, a propósito, este paper es como medio enredado porque no es exactamente lo que Gertler habla, sino que es una manera creativa de aplicar lo de Gertler. ¿Qué otro grupo yo podría usar para testear tendencias paralelas? ¿Se le ocurre o no? Porque te fijas que tendencias paralelas, como nos explicó muy bien Matías, no tiene que ver con la diferencia de acá, pues, tiene que ver con la diferencia de acá, o sea, antes del tratamiento, ¿no es cierto? El año 0 es antes del tratamiento, el año -1 es antes. Como decía mi hijo cuando eran chicos, el día antes de ayer. Así como, ¿está bien? O sea, tiene que ser más atrás. ¿Cuál puedo usar? ¿Se le ocurre o no? Quizá el grupo de entre 12 y 7 años cuando tenía 2 y 6 años, pero no sé si hay información de eso. Ya. Estáis cerca, Agustín. Esto es como Pinilla, ahí en el palo, pegó en el palo. Estáis súper cerca. ¿Qué otro grupo para el cual sí tengo que información? Desafortunadamente, el grupo de 7 y 11, Raimundo, no me sirve, por lo que contaba Antonio antes, porque están medios tratados, ¿ya? Entonces un grupo como que estaría, en términos del gráfico, Raimundo estaría como por acá, cuando ya hay tratamiento, ¿ya? Exactamente, Raimundo. Entonces lo que yo tengo que usar es el grupo de 18 o más. Te fijas, los más viejos. ¿Cachai, Agustín? Que es más o menos lo que tú estás diciendo. O sea, vamos a gente más vieja, ¿ya? Y eso es lo que está acá, no es exactamente lo que estáis diciendo, pero está cerca, ¿no es cierto? Entonces lo que ellos dicen, hagamos un experimento control, ¿ya? Que va a testear tendencias paralelas, que es ver qué pasó con el crecimiento de la educación, no de 2 a 6 contra 12 y 17, sino que de grupos no tratados. Los jóvenes no tratados, que serían personas entre 12 y 17, y las personas menos jóvenes no tratadas, entre 18 y 24. ¿Ya? Y hace de nuevo el diferencia en diferencia, y mira lo que encuentra acá, encuentra que la diferencia acá es básicamente 0. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, con esto, ¿qué es lo que me está diciendo? Lo que me está diciendo en términos intuitivos es que la evolución del crecimiento de los años de educación antes de la construcción de escuelas, en las escuelas tratadas, perdón, en las regiones tratadas y no tratadas, es básicamente igual. ¿Te fijáis acá abajo? En el grupo tratado, la gente se educaba 0.3 años más cuando comparamos estos dos grupos, y en las regiones no tratadas se educaban 0.29 años más, entonces básicamente son iguales. ¿Ya? Lo mismo pasa con años de educación. Son números súper parecidos. ¿Se entiende más o menos o no? Entonces con esto lo que está testeando Esther, ¿ya? Es básicamente, lo que está testeando Esther es básicamente contarme que pretratamiento, ¿ya? Pretratamiento, la evolución de los años de educación era súper parecido entre zonas tratadas y no tratadas. Y esto además tiene otra gracia, que es una gracia que ella discute en el paper, ¿ya? Que alguien podría decir lo siguiente, decir, ¿sabes qué? Pucha, a lo mejor Suharto, que tenía hartas lucas, como ustedes se pueden imaginar, no solo construyó escuelas en estas partes, sino que construyó caminos, construyó hospitales, construyó otras cosas que mejoraron la calidad de vida, que no son escuelas, ¿ya? Y que pueden afectar los resultados. ¿Me siguen más o menos, no? Y que pueden afectar los resultados. Entonces, ¿por qué es interesante este efecto? El efecto que está acá, ¿ya? Perdón, este ejercicio. Sobre todo cuando miran salarios, que es algo que yo no he discutido con mucho detalle. Porque si es verdad que Suharto gastó más plata en obras públicas, gastó más plata en hospitales, ¿cachai? Y en otras cosas, debiera ser verdad que se beneficiaron más, ¿no es cierto?, unas regiones versus otras, y no es lo que tú estás encontrando, ¿ya? O sea, en otras palabras, parece ser que el efecto, ¿no es cierto?, que el efecto de la mayor construcción de escuelas no solo tiene tendencias paralelas, sino que está centrado básicamente en la construcción de escuelas. ¿Se entiende el punto que estoy haciendo ahora? Eso es como importante, porque imagínate
que en verdad Suharto no solo haya construido más escuelas, sino que construyó muchas otras cosas mejores, puso policía, como decía antes, hospitales, calles. En ese caso yo no puedo identificar el efecto de la escuela, es un paquete de cosas, ¿ya? De hecho, después hay unos papers que usan este mismo argumento para ver el efecto de las externalidades en este contexto, algo que hablábamos antes, y encuentran que los efectos de las externalidades son súper chicos, ¿ya? En educación, explotan de alguna manera este argumento. ¿Por qué? Déjeme decirle intuitivamente, si de verdad hay externalidades, mira este argumento intuitivo, vamos a lo que nos decía Inés antes. Si de verdad hay externalidades, de hecho usando exactamente el ejemplo que nos da Inés, imagínate que la hermana chica de Inés, que tenía entre 2 y 6 años, sí fue a la escuela. Y Inés, que es más grande, no fue a la escuela. ¿Ya? ¿Sí? Debiera ser verdad que como la hermana chica de Inés sí fue a la escuela, Inés también debiera beneficiarse en salarios. Porque su hermana chica fue a la escuela. Si es que hay externalidades de educación, debiera su hermana chica generar una externalidad en Inés. Y lo que encuentran otros papers que han hecho después, de hecho un paper de Esther, encuentra que ese efecto no es relevante. ¿Ya? O sea que en otras palabras, las niñas y los niños que tenían entre 12 y 17 o incluso entre 18 y 24 no se beneficiaron mucho del hecho que sus hermanas y hermanos chicos fueran a la escuela. ¿Ya? Si hubiese externalidades, se debieran haber beneficiado y no lo encuentran. ¿Se entiende entonces más o menos el paper o no? ¿Ya? Entonces, el paper, este ejercicio que está acá, esto que ella le llama el control experiment, es un ejercicio que básicamente convenció a la gente de que efectivamente el diferencia e indiferencia que ella estaba haciendo, estamos bien, ¿ya? Porque en el cierto sentido me está testeando diferencia e indiferencia, y además está haciendo otra cosa que habla Gertler en el curso, en el libro, que se llama el efecto placebo, ¿ya? Que básicamente yo estudio el impacto en un grupo no afectado por el programa, ese es un placebo, ¿entiendes? Como que yo le doy una pastilla placebo a alguien. Entonces, si yo le doy una pastilla placebo a alguien, no debiera encontrar efectos. ¿Cómo yo lo puedo ver? En un grupo no afectado por el programa o en algún resultado que no está relacionado con el programa, ¿ya? Por ejemplo, a veces funciona, no siempre, para programas de educación ver cosas de salud, para programas de salud ver cosas de educación, aunque a veces hay externalidades entre salud y educación, como ustedes se pueden imaginar. Frente a lo que dice Sofía, tampoco encontraron externalidades negativas, tampoco encontraron externalidades negativas, Sofía. Lo que puede haber es que puede haber efectos de equilibrio general, pero vamos a volver sobre esto más adelante. Que un poco yo les decía antes, que cuando muchas niñas o niños van a la escuela, cambian los salarios, ¿ya? Entonces los niños que desertaron igual, que no están en la escuela, les va mejor, entre comillas, porque ahora hay un grupo grande de personas que ya no están ofreciendo su trabajo en el mercado laboral, es como que baja la oferta, ¿ya? Eso. No sé si tienen preguntas hasta ahora. ¿De Duflo? ¿Me quedan cuántos minutos? Ya me quedan 10 minutos y voy a hacer 2 cosas. Quiero hacer 2 cosas. ¿No? ¿Están despiertos y despiertas? ¿O esta ha sido una clase más de que he hablado más que otras veces? Y aparte hay súper Yo pocas tengo una duda, pero cámaras se la puedo prendidas. hacer después. Ya. ¿Despertaste, Eduardo? ¿Qué pasó? No, es que tengo una duda de lo último que dijo, el tema de la oferta. ¿Cómo uno podría evaluar eso como pensando en el mercado de trabajo infantil? Entonces, se imagina que es poco medible ver, por ejemplo, en cuánto aumentó el salario de una persona que antes, no sé, supongamos que la mitad de los niños, o sea, todos los niños que entraron a estudiar dejaron de trabajar. Exactamente. O de apoyar en la casa, o de alguna manera de hacer eso. Entonces, ¿cómo podemos medir, en verdad, cuánto aumentó el salario de la persona que, a pesar de eso, sigue trabajando? Súper buen Porque así punto. uno podría detectar futuros problemas para decir qué es lo que viene después de hacer escuela. Eso. Mira, en el caso de México, una súper buena pregunta. En el caso de México ahí yo te puedo mandar si queréis después, y les puedo compartir con todo. Hay un programa muy grande que se llama, se acabó ahora porque AMLO lo mató, pero había resistido todos los gobiernos anteriores, que se llamaba Prospera, Oportunidades o Progresa. Vamos a hablar de esto más adelante en el curso. Alguien va a hablar, no yo. Que lo que hace Eduardo es que le paga a los niños para que estén en la escuela. ¿Cachai? Entonces es más probable que ahora muchos niños vayan a la escuela y salgan del mercado laboral. Pero lo que hizo un grupo de gente de modo bien creativo es que se dio cuenta que en algunas partes, la mayor parte de los niños dejaron de trabajar, en otras partes un grupo intermedio de niños dejó de trabajar, y en otras partes un grupo muy chico de niños dejó de trabajar. ¿Cachai? Entonces, ¿cachai? Lo que tú tienes, Eduardo, es que tienes mercados en los cuales
la oferta de trabajo infantil se contrajo mucho, mercados en los que se contrajo un poquito, y mercados en los que no se contrajo nada. Y con esa variación, tú puedes identificar el efecto en los salarios, ¿ya? Pues igual tú puedes medir los salarios, eso no es tan difícil de hacer. Todas las encuestas de hogares le preguntan los salarios a toda la gente que trabaja, no solo a los que están en el mercado formal. Tú en la CACEN, si hay una niña o un niño, gracias a Dios que ya queda menos gente en Chile, aunque ahora con el atado que tenemos va a subir, desafortunadamente, le preguntan, tú estás trabajando, Eduardo, y si me decís que tenés 16 años, yo te voy a preguntar, ¿y cuánto te pagan? Y yo lo voy a anotar en la encuesta y después vamos a venir los NERPs a hacer regresiones y análisis con eso. ¿Sí? No sé si respondo a tu pregunta. O sea, eso se puede hacer, ¿ya? Sí, sí, ahí ahora se entiende mejor. Eso, gracias por la pregunta, súper buena. ¿Ya? Yo les quería mostrar cómo va a terminar dos cosas, dos mensajes. Volviendo a las cuarentenas, ¿ya? ¿Se acuerdan el paper de las cuarentenas? De hecho, ahora hay otro paper nuevo interesante también, todavía lo estoy entendiendo en verdad, por eso no se lo he querido pasar todavía, pero que es bueno también, de gente bien bacán, para Chile, un profesor de Harvard, ¿ya? Pero volviendo al paper de la Mai Bennett, que yo les mostré antes, ¿se acuerdan que ella está haciendo en verdad diferencia en diferencia? ¿Ya? Está haciendo diferencia en diferencia porque está controlando zonas con cuarentena, sin cuarentena, antes y después, ¿ya? ¿En qué sentido el gráfico, ahora que aprendimos más de diferencia en diferencia, en qué sentido este gráfico prueba que hay tendencias paralelas? ¿Se acuerdan de este gráfico? Este gráfico, el momento 0 es cuando se anuncia la cuarentena, el momento 1 es cuando parte la cuarentena y después pasan días para atrás. ¿En qué sentido este gráfico, que me muestra en el eje vertical la diferencia del tratamiento, ¿no es cierto?, muestra que hay tendencias paralelas? ¿Antonio? ¿Antonio? Porque Porque no te escuchamos bien. ¿Puedes repetirlo? O en el chat, si querés. Ahí. Dale. Que mostraba que la diferencia estimada antes de que se anunciara la cuarentena eran prácticamente iguales entre los dos grupos. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces lo que sería, traduciendo el gráfico anterior, si ustedes se fijan, este que está acá, la diferencia entre tratados y controles, antes, si yo aplicara diferencia en diferencia, serían 0. ¿Se fijan? Si yo aplico el método que nos enseñó la Sofía, que lo habló, ¿no es cierto? O que calculó Juan, yo empiezo a hacer diferencia en diferencia. Antes de la cuarentena encuentro diferencia 0. Y eso es exactamente lo que encuentran acá, ¿ya? Entonces yo quiero hacer 2 puntos para terminar. Primero, y esto se los voy a mostrar nomás, esto se puede generalizar. Por ejemplo, hay una limitación que tenemos acá, que ya lo conversamos un poco implícitamente, es que en verdad que hay niños y niñas que claramente no fueron tratados, los de 18 a 24, pero hay otros niños que fueron tratados completos potencialmente, de 2 a 6, los de 7 a 11 un poquito. Entonces yo puedo reconocer eso y tener tratamientos que son más continuos, más que decir sí o no, ¿ya? Y en segundo lugar, también puede ser que la construcción de escuelas en algunos distritos de Indonesia haya sido antes que en otros. Entonces esto se puede generalizar, y esto es una pregunta que me hicieron también, y hacer lo que está acá, que es básicamente hacer diferencia en diferencia en múltiples periodos, que es lo que hacen en verdad la señora, esta de la May, la de las cuarentenas, ¿no es cierto? Lo hace en verdad, las cuarentenas no todas partieron juntos, entonces como que te van ordenando, es como un orden, stagger, como dicen los gringos. De a poquitito se van poniendo cosas, ¿ya? Eso se puede generalizar, y de hecho lo hace Duflo, ¿ya? Y aquí les quiero mostrar el gráfico. Y lo que Duflo muestra es que básicamente, miren lo que está acá, en este gráfico, que esto generaliza todo el argumento que hablamos antes. Miren, acá arriba vamos unos años de educación. Una niña o un niño que tenía 2 años del 74, el que se benefició más de este tratamiento. ¿Lo ven o no? ¿Por qué? Porque es como obvio, porque estuvo sujeto ahí todos los años que pudo a la educación. ¿Ya? ¿Se acuerdan que alguien que tenía, no sé, 12 años, el 74 ya estaba como terminando la primaria? ¿Se fijan? Entonces ese es alguien que en verdad, si tenía 12, 13, 14, hasta 23, no se benefició mucho. ¿Por qué? Porque como muy bien decía Agustín, si no me equivoco, es alguien que ya fue a la escuela, ¿no es cierto? Pero miren lo que pasa entre medio, que esa era la conversa que teníamos con Sofía. Entre medio, a más joven eres, más te beneficia, y eso es como obvio, porque alguien que tenía 2 años es más probable que haya ido todos los años, que haya tenido una escuela, perdón, disponible todos los años relevantes, que alguien que tenía 11, que estaba como a punto de terminar la primaria, no sé si me siguen, ¿ya? Que estaba como en 5º grado, que sería la primaria en Indonesia dura hasta 6º. Entonces, este gráfico
además me ayuda a entender más todavía y me ayuda a convencerme de lo que está haciendo Duflo hace sentido. Porque caché que hay un cambio en que hay un grupo de la población que no está tratado, este es tendencias paralelas. Es el análogo, miren, es el análogo de este pedacito de acá, de lo de las cuarentenas, que nos explicaba Antonio, ¿ya? Pero después, ¿qué pasa? Después parte la construcción de escuelas y a medida que tú estás más sujeto al tratamiento, te beneficias más en años de educación. Entonces esto como que me convence de que esto tiene sentido. No sé si se fijan, este no es un teorema econométrico, pero es completamente plausible creer que efectivamente lo que está pasando acá tiene que ver con la construcción de escuelas y no con otras cosas. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos o no? ¿Pregunta o comentario? Sí, profesor, ¿por Dale. qué un niño de 6 años se va a beneficiar un poco más que un niño de 3? Porque el niño de 6 años, cuando partió la construcción de escuela, ya estaba en primero, o no estaba en primero. ¿Cachai? Se beneficia un poco menos en todo caso, no un poco más. Un poco menos, sí, un poco menos, el de 6, un poco menos que el de 3. Ah, tú decís, ¿por qué este está un poco más arriba que esto? Sí. Eso es por ruido estadístico, ¿ya? Si tú hicieras econometría e impusieras una tendencia, perdón, no me está saliendo bien la tendencia, saldría como una cuestión así, ¿ya? Esto es ruido estadístico. Súper buena pregunta, Sofía. Ruido estadístico. Súper buena pregunta. Súper buena pregunta. Perfecto. Ya, gracias. No, gracias a ti. Ya, y déjenme entonces para terminar. Lo que Duflo hace, y ojalá que le haya servido, porque este es como hacer la práctica de las diferencias en diferencia, es tomar un experimento, que no es aleatorio, ¿ya? De hecho, y tratar de creativamente aplicar esta metodología para generar estimadores plausibles de cosas que nos interesan, ¿ya? ¿Me siguen? Entonces, ustedes pueden volver a las cosas de América Solidaria que están trabajando y darse cuenta de que efectivamente a veces probablemente llegó la Casa Azul, por dar un ejemplo, o el Liceo Bicentenario, o EduDown en un año específico a hacer algo. Antes no había, llegaron a una comuna específica, antes no había, y ahí quizás ustedes pueden aprovechar algún grupo de control que les ayude a construir un ejercicio de diferencia en diferencia u otro, ¿ya? Eso, ya. Yo quiero terminar, ¿se acuerdan que al principio de la clase les dije que solo si tenía tiempo iba a mencionar? Solo decirle, y voy a saltar aquí ecuaciones porque vamos a volver, yo después voy a pasarlo en alguna parte más adelante, ¿ya? Solo decir que en JPAL, este laboratorio que tenemos en la facultad, ¿no es cierto?, que está la Oficina de América Latina, y que vemos hartos profes de la facultad 4 que estamos metidos, y del mundo como 200, haciendo investigación con experimentos, en lo que estamos más metidos, por así decirlo, es en notar de que hay una parte importante de la población más pobre que no tiene información muy buena respecto de educación, y que es medio entendible, porque muchas veces es primera generación de personas que entran a la universidad porque no saben lo que es una buena escuela o no, un poco la conversación que tuvimos en la primera clase. Y yo simplemente mostrar, para dejarlos motivados, que esto en el fondo es algo que se está haciendo ahora literalmente, ¿ya? Por ejemplo, tenemos varios proyectos, yo puse 4 acá para que se imaginen las cosas que están pasando, y están algunos de ellos en las lecturas complementarias, ¿ya? Primero, temas de exclusión educativa. Niñas y niños que están probablemente abandonando la educación, especialmente ahora en tiempos de pandemia, porque no queda claro ni el retorno ni el riesgo de la educación. Y eso es este proyecto que tenemos que está funcionando, de hecho ahora literalmente, con Chris Nilsson. Tenemos otro que también está involucrada Claudia Allende, que es una chilena que es profesora en Stanford, ahora está haciendo un postdoc en la Universidad de Chicago, que es básicamente para la elección de escuela en el sistema de admisión educativa, la mal llamada tómbola. Hay un paper de la Claudia Martínez con Tarín Dinkelman sobre la elección del tipo de educación, si te vayas científico humanista, técnico profesional, y hay un paper de Justine Hastings, que es profesora de Brown, el gringo que es profesor en Princeton, y Seth Zimmerman, que es profesor en Chicago, que documentan cómo entregar la información de riesgo y retorno a la gente cuando está postulando a la universidad, cambia sus decisiones y cambia lo que logran al final del proceso educativo. Eso. ¿Alguna pregunta, comentario adicional? Para si no ir terminando acá. Yo, como siempre, me quedo 10 minutos contestando dudas después, pero no es parte de la clase, ¿ya? Es como que me fueran, se imaginan en la figura que me estoy yendo de la sala de clase y hay gente que me pregunta, ¿ya? Pero son 10 minutos, ¿ya? Así que ahora termina la clase formal, les vamos a dar luego comentarios de los trabajos, ya estamos trabajando en eso, así que eso, ¿ya? ¿Alguna pregunta o comentario adicional? ¿Qué grupo de control usó Duflo?
Los que te mostré acá, pues, mira, la gente más grande. ¿Te fijáis? No, pero como en qué, si es que en todo Indonesia estaban haciendo esto, ¿cómo encontró un lugar que en verdad no iban a poner Súper buena pregunta. colegio? Entonces espérate, déjame para que estemos todos de acuerdo. Yo voy a dejar de grabar ahora porque ya terminó la clase, Si se quieren ir, todos se van y voy a contestar la pregunta de Sofía. Y si alguien tiene más preguntas, levanta la mano y hasta la 1 yo me quedo acá contestando y si no alcanzamos, seguimos offline, ¿ya? Eso. ¿Ya? Entonces, detener.